Último tramo de Entre Líneas. Ustedes saben que el presidente de la República ha reservado la fecha del 19 de junio para anunciar una serie de medidas contra la inseguridad. Se las tiene bien guardadas el Poder Ejecutivo. Se ha reunido en forma consuetudinaria el Gabinete de Seguridad. Hasta ahora no se ha alargado prenda a propósito, pero ciertamente se especula que una de las consecuencias que tendrá es la cantidad de menores que serán recluidos, que se incrementará la cantidad de menores que van a ser recluidos en las dependencias del CIRPA. Bueno, a propósito de eso, Nicolás Núñez estuvo trabajando sobre cómo se viene preparando el sistema, el CIRPA, para afrontar lo que se estima será precisamente un incremento de los menores a recluir. A ver, Nico. Sí, Alfredo, el diario La República publica en el día de hoy que el 19 de junio el mandatario anunciará 5 o 6 medidas. Dentro de las medidas hay una convicción por parte de las autoridades del CIRPA que algunas de ellas estarán destinadas a endurecer las penas a los menores que cometan delitos graves. Esto tiene como impacto casi que inmediato, ni bien se sancione por parte del Parlamento, que al extenderse el tiempo de reclusión, naturalmente van a haber más internos en las distintas dependencias del CIRPA. Y es por eso que ya se está trabajando en intentar una solución a una situación que ya de por sí, al día de hoy, sin estas medidas y sin las leyes aprobadas en el Parlamento, ya se presenta como compleja. Bueno, vamos a recordar, para empezar, cuántos son los menores que hoy por hoy están en las distintas dependencias del CIRPA. Claro, es una cifra que cambia día a día, claro, ¿no? Entre los ingresos, los egresos, pero lo cierto es que hay un número más o menos estable, dicen las autoridades, de unos 430, 440 menores internados en los hogares del CIRPA. Claro, hogares que tienen capacidad para poco más de 300, es decir, ya al día de hoy la capacidad locativa del CIRPA está bastante sobrepasada y en algunos lugares incluso la cifra es bastante alarmante en cuanto a los porcentajes. Para esto se está llevando adelante una serie de obras. Hace pocos días se inauguró poco más de 20 plazas, casi 30. En el corto lapso, por ejemplo, van a haber 20 plazas nuevas en el hogar Granja de la Colonia Berro y se está trabajando a todo vapor para intentar de que en pocos meses, en algo así como antes de fin de año, se inauguren esas 110 plazas tan anunciadas en el lugar de General Flores. Ahora, pero ¿en qué están precisamente esos procesos? Porque ciertamente están, como tú decías, con algunas fechas, pero ciertamente más demoradas de lo que teóricamente a priori las autoridades querían. Sí, lo que establecía el cronograma era ya está vencido y hasta, yo diría que unos cuantos meses. Es verdad que tuvo que haber algunos cambios en la operativa por algunas resoluciones judiciales, por algunas impugnaciones en lo que tiene que ver con los llamados a licitación. Lo cierto y lo concreto es que estas 110 plazas, que son las más necesarias, las que van a descongestionar bastante la realidad del sistema de reclusión de los menores en nuestro país, bueno, no se van a inaugurar antes de fin de año. En estos momentos se está con todo lo que tiene que ver con los trámites burocráticos dentro del Estado, ya sea en el Ministerio de Economía, en el Tribunal de Cuentas, y después sí se va a realizar la adjudicación de la obra. Después de que se realice la adjudicación, me decían, con mucho viento a favor, finales del mes de julio. Bueno, después de que se realice esa adjudicación, hay un plazo de 4 meses para culminar y entregar la obra a las dependencias del INAU. Además, para marzo de 2013 se plantea inaugurar 100 nuevas plazas en el predio del Regimiento 9, que en un principio se iban a construir 300 plazas en el lugar. Bueno, toda esa idea quedó un poco descartada y van a haber unas 100 plazas en el predio del Regimiento 9 que estarán culminadas recién allá por el mes de marzo. Y a propósito de plata, hay un fondo allí de 300 millones de dólares que se piensa utilizar todo para estas obras, ¿no? Claro, porque además se quieren construir 300 regionales en el interior del país, de alguna manera evitar que alguien que comete un delito en Artigas y que de repente no es muy grave tenga que venir a cumplir pena aquí a la zona metropolitana, y eso también llevará dinero. Y además algo que no se menciona quizás mucho, y seguramente lo podrás conversar con Salaberry, y es que no es solo construir la infraestructura, es decir, no es solo levantar las paredes y hacer los centros. Todo lo que tiene que ver con este tipo de obras y recibir a más menores lleva también consigo más gastos en servicios y obviamente la incorporación de personal, que es algo que se está negociando con el Ministerio de Economía, ya en este caso no tanto por parte de las autoridades de CIRPA, sino por el INAU. Bueno, justamente a propósito de la falta de personal, entre otras cosas, vamos a hablar con el secretario general del Sindicato de Trabajadores del INAU, con Carlos Salaberry, porque precisamente en esta semana se conoció la noticia de la justicia del procesamiento de 7 funcionarios por la fuga del hogar Sarandí. Salaberry, ¿cómo le va? Buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches. Para empezar, ustedes, bueno, hoy estuvieron haciendo una paralización de tareas a propósito de esta medida. ¿Por qué les pareció mal a ustedes, los trabajadores, al sindicato, que se caiga, digamos, con todo el peso de la ley sobre estos funcionarios? No es un problema de todo el peso de la ley. Lo primero que hay que dejar claro
es que todos los compañeros que comparecieron ante la justicia, se llevó adelante una investigación y tanto el fiscal como el juez entendieron de que no había una colaboración de parte de los trabajadores que haya favorecido la fuga que se produjo en el Hogar Sarandí. Lo que queda en discusión es otro artículo del Código Penal, que es ese sería el 187, que fue descartado. El 189, que establece un mecanismo de culpa, entendido como una especie de negligencia, que si bien no significa una colaboración activa, permitió que se produjera. Nosotros entendemos que ese tipo de figura sería la primera vez que se le aplica. De hecho, es la primera vez que se le aplica a trabajadores del INAU. Son básicamente delitos previstos para el personal policial en las cárceles de adultos. Entendemos que no es justo colocar a los trabajadores como responsables de una situación que en principio, desde nuestro punto de vista, es más fruto de las malas condiciones de trabajo que de un tema de responsabilidad individual. Inclusive llama la atención que en el propio procesamiento no están involucrados todos los trabajadores, sino selectivamente, cuestión que para nosotros no es muy clara, pero como sindicato ya hemos decidido apelar esa decisión a nivel de la justicia, y hoy nos movilizamos reclamándole a las autoridades garantías para el conjunto de los trabajadores que tienen que desempeñar su labor en el sistema de privación de libertad día a día, porque desde nuestro punto de vista las condiciones que favorecieron una fuga como la que se dio están presentes en muchos centros. Entonces, de alguna manera está todo el sistema expuesto a ser procesado, digamos, frente a situaciones de este tipo.